Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección del curso de Cake PHP 3. En la lección anterior hemos aprendido a crear nuestras propias rutas y hemos creado también nuestro primer controlador denominado Users Controller. Entonces, en base al controlador creado, vamos a arrancar trabajando en nuestro módulo de usuarios. Y en esta lección vamos a aprender a listar los registros de nuestros usuarios, que como pueden ver en la tabla de usuarios, ya tenemos una cantidad considerable de registros de nuestros usuarios. El cual, si recuerdan, esto lo hemos creado gracias a la librería Faker en la lección 4. Entonces comencemos. Para listar nuestros usuarios y en sí para las próximas funcionalidades que implementaremos en nuestra aplicación, voy a utilizar las rutas por defecto que nos genera Cake PHP, bajo las convenciones que expliqué en la anterior lección. Ya ustedes pueden ir personalizando sus rutas en base a lo que aprendimos en la lección pasada. Bien, antes de trabajar en nuestro controlador, vamos a trabajar en la creación de la capa del modelo que incluye la creación de dos archivos. El primero va a ser una clase correspondiente a la entidad y también vamos a tener una clase correspondiente a una tabla. Entonces quiero aprovechar también esta lección para hablarles de la capa del modelo, el cual nos va a permitir interactuar con nuestra tabla de la base de datos, que en este caso lo tenemos como users, si recuerdan acá. Entonces esto nos va a servir para consultar los registros, así también para guardarlos, editarlos y desde luego eliminarlos. Y eso sin necesidad de trabajar directamente con consultas SQL. Para lograr este propósito, tenemos que conocer y trabajar el ORM de Cake PHP, el cual lo vamos a conocer a partir de esta lección. Entonces, ¿qué les parece si primero arrancamos creando nuestro modelo? Como les decía, a diferencia de la versión 2 de Cake PHP, ahora al crear un modelo, este va a contener una entidad y una tabla. Entonces primero vamos a crear el modelo con el generador bake de Cake PHP. Desde nuestra línea de comandos vamos a ejecutar bin cake bake model y el nombre de la tabla, que en este caso es users. Presionamos enter y como podemos ver acá, ya nos procedió a crear nuestro modelo. Ahora si nos dirigimos al directorio crc y dentro de este vamos a encontrar un directorio model. Y acá tenemos tres directorios importantes, el cual vamos a hablar a dos de ellos. El primero es el directorio entity, el cual va a contener una clase entidad, como podemos observar acá. Y después vamos a tener también una clase table, como lo podemos observar acá. Entonces, esta clase table es el principal punto de entrada al nuevo ORM de Cake PHP. Este va a proporcionar acceso a una sola tabla, manejando también la definición de asociaciones, como también va a manejar el uso de comportamientos y la creación de entidades y objetos de consulta. Si nos enfocamos por un momento en esta clase UsersTable, podemos observar que tenemos un método initialize, el cual este va a contener, por ejemplo, la definición de la tabla a la cual nos vamos a referir. En este caso, viene por defecto la tabla users, porque estamos siguiendo las convenciones del framework. También vamos a tener un método displayField, el cual va a corresponder a un campo que nosotros podemos definir dependiendo las propiedades que contengan nuestras tablas, para que estos puedan ser visualizados, ya sea en una tabla relacionada o también puede ser desde cualquier acción que definamos en nuestro controlador. También acá podemos definir un primary key, que por defecto va a ser el ID. Esto también por cuestiones de convención, pero también podemos ir cambiando de acuerdo a nuestras necesidades. Acá también tenemos un método addBehavior, el cual va a corresponder, en este caso, a timestamp para manejar nuestras fechas. Y acá tenemos también definido la asociación. Esta parte de relaciones y asociaciones lo vamos a ver más adelante. Después tenemos un método validationDefault, el cual va a corresponder a las validaciones de cada uno de los campos que va a contener nuestra tabla. Este apartado de validaciones también lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos un método denominado withRules, el cual este también va a tener relación con la parte de validaciones, que como bien les dije lo vamos a ver mucho más adelante.
Entonces básicamente esto es lo que compone nuestra clase table. Ahora, si nos vamos a nuestra clase entity, que se denomina user, nuestra entidad va a representar un único resultado de una fila. Eso quiere decir que nos va a facilitar el acceso y manipulación de los datos de cada una de las propiedades que conforma esa fila. Y dentro de esta clase user, nosotros podemos observar que tenemos un arreglo denominado accessible, el cual va a contener las propiedades de nuestra fila en este caso. Y este arreglo en particular nos va a servir para un asignamiento masivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros más adelante, mediante el ORM de CakePHP, podemos utilizar métodos como newEntity o pathEntity para realizar la persistencia de los datos. Entonces nosotros acá podemos ir definiendo qué propiedades van a ser accesibles a estos métodos del ORM de CakePHP. Esto nos va a proveer de una capa adicional de seguridad, ya que si nosotros podemos setear tanto true como false una propiedad, le vamos a dar los respectivos permisos, por así decirlo, de cada una de las propiedades que se van a persistir en nuestra base de datos. Tanto la tabla userStable como también nuestra entidad va a trabajar mediante el ORM de CakePHP. Pero ya he mencionado tantas veces ORM que hasta ahora en sí no lo expliqué. Bien, un ORM nos va a proveer de una capa de abstracción para convertir los datos utilizados bajo un lenguaje de programación orientado a objetos, como ser nuestro caso PHP, y la utilización de una base de datos relacional como motor de persistencia. Esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar bajo el concepto o paradigma de programación orientada a objetos, y esta capa de abstracción se va a encargar de interactuar con nuestra base de datos, ya sea con el motor de base de datos MySQL, que es el que utilizaremos durante el curso, pero también puede soportar varios motores, como PostgreSQL, SQLite, entre otros. El ORM de CakePHP toma prestado ideas y conceptos de dos patrones, que son el patrón ActiveRecord y también el patrón DataMaker. Su objetivo es crear una implementación híbrida que combina aspectos de ambos patrones para crear una forma rápida y sencilla de utilizar e implementar el ORM. Si quieres saber más referente a estos patrones, en estos enlaces puedes informarte respecto a ellos. Acá tengo de ActiveRecord y acá de DataMaker. Y desde luego, acá también tengo toda la documentación del ORM de CakePHP. La documentación es bastante extensa, pero a partir de esta lección vamos a ir tratando varios aspectos y conceptos de este potente ORM que provee CakePHP. Bien, era muy importante que explique este tipo de conceptos, ya que a partir de ahora vamos a ir utilizando distintos métodos del ORM de CakePHP dentro de nuestro controlador. Entonces, antes de ya enfocarnos directamente en nuestro controlador y listar los registros de usuario, tal como les prometí, es importante que también hagamos hincapié en las convenciones de CakePHP. Si se fijan acá, cuando nosotros, o es decir, cuando el generador de código Bake nos creó la clase userStable, pueden observar que cuando nosotros creamos una tabla, este va a estar denominado de manera plural, seguido de un sufijo table. Si nosotros nos vamos ahora a nuestra clase entidad, este no va a tener ningún sufijo ni prefijo y simplemente lo vamos a denominar de manera singular. Es bastante importante seguir estas convenciones para que CakePHP nos facilite las cosas y realice muchas tareas por nosotros. Y finalmente aquí lo tenemos el controlador, el cual lo debemos denominar como plural y como un sufijo denominado controller. Entonces, ¿qué les parece si ahora sí comenzamos a trabajar dentro de nuestra acción index, el cual en esta acción vamos a listar los registros de nuestros usuarios? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es denominar una variable users, el cual va a contener todos los registros de nuestros usuarios. Posteriormente, con la sentencia thisUsers,
Lo que va a hacer acá CakePHP es crearnos una instancia de la tabla users por nosotros. Y a partir de acá es donde nosotros podemos ir utilizando los métodos del ORM de CakePHP. Como ser en este caso que queremos recuperar nuestros usuarios, podemos utilizar el método find. Y como parámetro podemos enviarle la sentencia all para que nos recupere todos nuestros usuarios. Y listo, simplemente con esto ya tenemos recuperando nuestros usuarios y almacenándolos en la variable users. Lo que debemos proseguir ahora es renderizar estos usuarios hacia nuestra vista. Y para eso vamos a utilizar la sentencia, mejor dicho, el método set. Este método set va a recibir dos parámetros. Uno va a ser la variable que va a estar disponible en nuestra vista para que vayamos imprimiendo nuestros usuarios. Y el segundo va a ser obviamente el objeto de usuarios que nosotros estamos recuperando, que como bien si recuerdan lo tenemos en la variable users. Y listo, con esto ya estamos renderizando nuestro objeto users hacia nuestra vista. Entonces ahora vamos a proceder a crear nuestra vista y eso lo vamos a hacer dentro del directorio template que se encuentra dentro del directorio src. Dentro de este directorio debemos crear, bajo las convenciones de CakePHP, un nuevo directorio. Y en este caso va a ser referencia al nombre del controlador, que es users. Y dentro de este directorio vamos a ir creando nuestras vistas, dependiendo el nombre de la acción de la vista correspondiente. En este caso, si nuestra acción es index, nuestra vista también va a ser definida como index. Pero importante acá, vamos a utilizar una extensión distinta, que en este caso va a ser CTP, que corresponde a la definición de las vistas dentro de CakePHP. Vamos a abrir ahora nuestro archivo index.ctp y acá vamos a corregir con nuestro editor la sintaxis. En este caso lo podemos colocar como PHP y podemos hacer una prueba. Por ejemplo, acá podemos colocar un título denominado users. Y si nos vamos acá a nuestro proyecto, voy a conformar la URL para llegar a nuestra lista de usuarios, primeramente colocando el nombre del controlador y seguido de esto el nombre de la acción, que es index. Y podemos observar que acá ya tenemos el título que hemos colocado, users. Bien, acá pueden observar algo muy particular, que tenemos una cabecera ya definida por defecto. Y esto es parte del layout principal que maneja CakePHP. No quisiera adentrarme por esta ocasión en la parte del layout, ya que lo vamos a ver más adelante. Pero solamente quiero indicarles que tenemos acá dentro del directorio template un subdirectorio llamado layout. Y dentro de este tenemos un archivo default.ctp, el cual hace referencia al layout principal de nuestra aplicación, que ya viene por defecto en una instalación de CakePHP. Lo único que quiero mostrarles en esta lección es que acá está manejando la cabecera que nosotros estamos observando acá. Entonces esto lo vamos a ver más a detalle en las próximas lecciones. Y algo importante también que quiero hacer referencia en este archivo es que estamos utilizando dos hojas de estilos que se llama base.css y cake.css, que se refiere a los estilos por defecto que nos trae CakePHP. Y sí, es muy importante. CakePHP ya nos trae unos estilos por defecto por si nosotros quisiéramos hacer un prototipo de nuestra aplicación y tenga un poco más de presentación. Bueno, vamos a cesar esto porque lo vamos a tocar más adelante. Entonces, ¿qué les parece si acá en nuestra vista index vamos a ir generando la lista de nuestros usuarios? Simplemente acá podemos colocar una lista desordenada y dentro de esta etiqueta UL podemos generar un ciclo for each para ir recorriendo cada uno de nuestros usuarios. Voy a utilizar la variable user y lo voy a colocar como user. Si recuerdan, la variable users lo estamos obteniendo desde nuestra acción del controlador. No olvidar que acá tenemos que cesar la sentencia for each. Y dentro de esto vamos a ir colocando, por ejemplo, el email del usuario. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar la variable user y lo que vamos a hacer es apuntar
a nuestra propiedad email, por ejemplo, que corresponde al email de cada uno de los usuarios. Si ahora voy y actualizo mi vista, podemos observar que tenemos recuperado todos los correos electrónicos de nuestros usuarios que contienen nuestra tabla users. Entonces, como puedes observar acá, simplemente tenemos que utilizar la propiedad que va a representar el campo de la tabla de usuarios, en este caso email, para que de esa manera podamos imprimir los correos electrónicos. Entonces, una diferencia a comparación de la versión 2 de CakePHP es que en CakePHP 2 netamente trabajábamos con arreglos, pero ahora en CakePHP 3 ya trabajamos con objetos. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos ir recuperando cada uno de los campos de nuestros usuarios. Pero, bueno, acá lo que nos falta es recuperar los otros campos, ¿no? Por ejemplo, el primer nombre, el apellido, y también podemos recuperar, puede ser la fecha de creación o el rol. Y también acá es importante considerar que si nosotros tuviéramos decenas de campos, por ejemplo acá nosotros simplemente tenemos 51 campos, pero imagínense que tengamos una cantidad arriba de 1000 registros de usuarios, estos se van a ir almacenando acá en nuestra vista. Y querer renderizar una vista de 1000 o 2000 registros va a provocarnos un bajo rendimiento de la aplicación. Y para ello es importante que nosotros implementemos una paginación dentro de nuestra vista. Y para implementar una paginación en CakePHP es bastante sencillo. Tan simple como, por ejemplo, vamos a eliminar esto y vamos a llamar al método paginate. Y como parámetro lo que vamos a enviar es la instancia a nuestra tabla users. Y listo, simplemente con esto ya podemos paginar nuestra vista. Pero dentro de nuestro archivo de la vista me quiero referir a index.ctp. Primeramente, como les decía, nos falta colocar otros registros, como puede ser los campos de first name, last name o email, por ejemplo. Y también, obviamente, implementar la paginación dentro de nuestra vista. Para ello lo que voy a hacer es utilizar Bake, que es el generador de código de CakePHP. Y con eso nos vamos a ahorrar bastante tiempo. Entonces, como solamente quería mostrarles cómo se definen nuestras vistas bajo las convenciones de CakePHP, por ahora voy a eliminar esta carpeta users, ¿correcto? Y voy a dirigirme a mi terminal, voy a colocar aquí un clear y voy a generar una vista. Como les decía, con el generador de código Bake de CakePHP. Entonces, acá voy a colocar bin cake bake template, el nombre de la tabla users, y después vamos a colocar adicionalmente el nombre de la vista que queremos que nos genere. En este caso va a ser denominada index. Colocamos enter y podemos observar que acá ya nos ha creado un directorio users y dentro de esto un archivo index.ctp. Podemos observar que ya nos ha creado una estructura del registro de nuestros usuarios. Y esto va a incluir los campos que nos quedaban pendientes y también la parte de paginación, que lo tenemos acá en la parte inferior. Ahora, si nosotros actualizamos nuestra vista, podemos observar que ya tenemos nuestros registros correctamente colocados, incluyendo los estilos que nos maneja CakePHP con las hojas de estilos que les he mencionado anteriormente. Obviamente acá tenemos unos campos que nos sobrepasan de los contenedores, como ser el password y tal vez las fechas de creado. Entonces, para darle una mejor apariencia, por el momento podemos ir quitando ciertos campos, por ejemplo, created, active y password. Es lo que vamos a quitar, lo propio de acá. Y si ahora actualizamos nuestra vista, podemos observar que ya se encuentra con una mejor presentación. Importante acá mencionar que ya tenemos incluida la paginación. Y si ahora nosotros vamos a Next, podemos observar que los registros están correctamente paginados. Y con esto ya tenemos de manera muy sencilla creada nuestro registro de usuarios con su respectiva paginación. Obviamente acá, dentro del archivo index.ctp, podemos encontrar
mucho más contenido de lo que yo les mostré al principio, pero esto lo vamos a ir viendo con calma en las próximas lecciones. Lo que quiero que tomen atención en esta parte es cómo nosotros hemos ido generando los registros con su respectiva paginación. Por ejemplo, acá en la parte inferior, nosotros estamos utilizando los métodos prep, numbers y next para mostrar la respectiva paginación que tenemos acá en nuestra vista. Y adicionalmente también, si se fijan acá, en la cabecera de cada una de nuestras columnas, podemos observar que estamos aplicando un método sort, el cual nos va a ser útil para ordenar nuestros campos, ya sea ascendente o descendentemente. Por ejemplo, acá, si coloco first name, podemos observar que nos ha ordenado nuestros nombres de usuarios. Acá podemos observar que ya nos ha generado y ordenado de manera descendente también. Y lo propio va a pasar con el last name. Entonces, esta es una característica más adicional que nos trae el paginador de CakePHP. Y eso lo estamos logrando con este método sort. Y listo, con esto ya tenemos nuestro listado de usuarios dentro de nuestra vista index. Y eso es lo que quería mostrarles en esta lección. Y bueno, para finalizar ya, pedirles simplemente que revisen el código que yo les voy a subir al repositorio, que ustedes también practiquen y que vayan repasando también la parte de documentación de CakePHP referente al ORM. Entonces, eso sería todo lo que les quería mostrar en esta lección y conmigo nos vemos hasta una próxima lección donde vamos a seguir aprendiendo características de CakePHP 3. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.